El poder de Satanás. Capítulo 2. Las limitaciones de orden práctico, que me he fijado de antemano en este libro, no me permiten profundizar en temas teológicos de sumo interés. Por eso, solo continúo apuntando someramente las cuestiones, como ya he hecho en el capítulo anterior. Ciertamente, un exorcista como el padre Cándido, habituado desde hace 36 años a hablar con los demonios, y poseedor de una profunda y segura base teológica y escriturística, está en perfectas condiciones para formular hipótesis sobre estos importantes temas. Acerca de ellos, la teología del pasado ha preferido decir nada sabemos, como el pecado de los ángeles rebeldes. Sin embargo, todo lo que Dios creó tiene un diseño unitario, por lo que cada parte influye sobre el conjunto y cada sombra tiene una repercusión de oscuridad sobre todo el resto. La teología será siempre defectuosa, incomprensible, mientras no se dedique a poner de manifiesto todo cuanto se refiere al mundo angélico. Una cristología que ignora a Satanás es raquítica y nunca podrá comprender el alcance de la redención. Volvamos a nuestro razonamiento sobre Cristo, centro del universo. Todo ha sido hecho por Él y para Él, en los cielos, ángeles, y en la tierra, el mundo sensible con el hombre a la cabeza. Sería hermoso hablar solo de Cristo, pero iría contra todas sus enseñanzas y contra su obra, por ello nunca llegaremos a comprenderlo. Las Escrituras nos hablan del reino de Dios, pero también del reino de Satanás. Nos hablan del poderío de Dios, único creador y señor del universo, pero también del poder de las tinieblas. Nos hablan de hijos de Dios y de hijos del diablo. Es imposible comprender la obra redentora de Cristo sin tener en cuenta la obra disgregadora de Satanás. Satanás era la criatura más perfecta salida de las manos de Dios. Estaba dotado de una reconocida autoridad y superioridad sobre los demás ángeles, y también, a su parecer, sobre todo cuanto Dios iba creando. Misterio que él trataba de comprender, pero que en realidad no entendía. El plan unitario de la creación estaba orientado a Cristo. Hasta la aparición de Jesús en el mundo, ese plan no podía ser revelado en su claridad. De ahí la rebelión de Satanás, por querer seguir siendo el primero absoluto, el centro de la creación, incluso en oposición al designio que Dios estaba realizando. De ahí su esfuerzo por dominar en el mundo. El mundo entero yace en poder del maligno, primera de Juan 5, y por servirse del hombre, incluso de los primeros progenitores, haciéndolo obediente a él, contrariando las órdenes de Dios. Lo consiguió con los progenitores, Adán y Eva, y contaba con lograrlo con todos los demás hombres, ayudado por 1/3 de los ángeles, que según el Apocalipsis, le siguió en la rebelión contra Dios. Pero Dios no reniega nunca de sus criaturas. Por eso también Satanás y los ángeles rebeldes, incluso en su distanciamiento de Dios, siguen conservando su poder, su rango, tronos, dominios, principados o potestades, aunque hacen un mal uso de él. No exagera San Agustín al afirmar que si Dios le dejara las manos libres a Satanás, ninguno de nosotros permanecería con vida. Al no poder matarnos, trata de hacernos sus seguidores, buscando nuestra confrontación con Dios, del mismo modo que Él se opuso a Dios. He aquí entonces, la obra del Salvador. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, para liberar al hombre de la esclavitud de Satanás e instaurar el reino de Dios, después de haber destruido el reino de Satanás. Pero entre la primera venida de Cristo y la parusía, la segunda venida triunfal de Cristo como juez, el demonio intenta atraer hacia él a tanta gente como puede. Es una lucha que lleva a cabo por desesperación, sabiéndose ya derrotado y sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12. Por eso, Pablo nos dice con toda sinceridad que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal, los demonios, que están en las alturas. Efesios 6, 12. Preciso también que las Escrituras nos hablan siempre de ángeles y demonios. Aquí me refiero en particular a Satanás, como seres espirituales, sí, pero personales, dotados de inteligencia, voluntad, libertad e iniciativa.
Se equivocan completamente aquellos teólogos modernos que identifican a Satanás con la idea abstracta del mal. Esto es una auténtica herejía, que está en abierta contradicción con lo que dice la Biblia, con la patrística y con el magisterio de la Iglesia. Se trata de verdades nunca impugnadas en el pasado, por lo cual carecen de definiciones dogmáticas, salvo la del Cuarto Concilio Lateranense. El diablo, Satanás y los otros demonios fueron por naturaleza creados buenos por Dios, pero se volvieron malos por su culpa. Quien suprime a Satanás, suprime también el pecado y deja de entender la obra de Cristo. Que quede claro, Jesús venció a Satanás a través de su sacrificio, pero ya antes lo hizo mediante su enseñanza. Si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, es señal de que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Lucas 11, 20. Jesús es el más fuerte que ha atado a Satanás, lo ha desnudado, ha saqueado su reino que está a punto de llegar a su fin. Jesús responde a aquellos que le advierten sobre la voluntad de Herodes de matarle. Id y decidle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Al tercer día acabo. Lucas 13, 32. Jesús da a los apóstoles el poder de expulsar a los demonios. Luego extiende dicho poder a los 72 discípulos, y por último, se lo confiere a todos los que crean en él. El libro de los Hechos deja testimonio de cómo los apóstoles siguieron expulsando a los demonios después de la venida del Espíritu Santo, y así continuaron los cristianos. Ya los más antiguos padres de la Iglesia, como Justino e Ireneo, nos exponen con claridad el pensamiento cristiano acerca del demonio y del poder de expulsarlo, seguidos por los demás padres, de los cuales cito en particular a Tertuliano y a Orígenes. Bastan estos 4 autores para avergonzar a tantos teólogos modernos que prácticamente no creen en el demonio o no hablan para nada de él. El Concilio Vaticano II insistió con eficacia sobre la constante enseñanza de la Iglesia. Toda la historia humana está penetrada de una tremenda lucha contra las potencias de las tinieblas, lucha iniciada en los orígenes del mundo. Gaudium et Spes, 37. El hombre, tentado por el maligno desde los orígenes de la historia, abusó de su libertad levantándose contra Dios y anhelando conseguir su fin al margen de Dios. Rechazando reconocer a Dios como su principio, el hombre transgredió el orden debido en relación con su último fin. Gaudium et Spes, 13. Pero Dios envió a su Hijo al mundo con el fin de sustraer, a través de él, a los hombres del poder de las tinieblas y del demonio. ¿Cómo logran entender la obra de Cristo aquellos que niegan la existencia y la activísima obra del demonio? ¿Cómo logran comprender el valor de la muerte redentora de Cristo? Sobre la base de los textos de las Escrituras, el Vaticano II afirma: con su muerte, Cristo nos ha liberado del poder de Satanás. Sacrosanctum Concilium 6. Jesús crucificado y resucitado derrotó a Satanás. Gaudium et Spes 2. Derrotado por Cristo, Satanás combate contra sus seguidores. La lucha contra los espíritus malignos continúa y durará, como dice el Señor, hasta el último día. Gaudium et Spes 37. Durante este tiempo cada hombre ha sido puesto en estado de lucha, pues es la vida terrenal una prueba de fidelidad a Dios. Por eso los fieles deben esforzarse por mantenerse firmes contra las asechanzas del demonio y hacerle frente el día de la prueba. En efecto, antes de reinar con Cristo glorioso, terminado el curso único de nuestra vida terrenal, pues no existe otra prueba, compareceremos todos ante el tribunal de Cristo. Rendiremos cuentas cada uno de lo que hizo en su vida mortal, bueno o malo, y al llegar el fin del mundo saldrán quien ha obrado bien a la resurrección de vida, y quien ha obrado mal para la resurrección de condena. Lumen Gentium 48. Aunque esta lucha contra Satanás concierne a todos los hombres de todos los tiempos, no hay duda de que en ciertas épocas de la historia, el poder de Satanás se hace sentir con más fuerza, cuando menos a nivel comunitario y de pecados mayoritarios. Por ejemplo, mis estudios sobre la decadencia del Imperio Romano me hicieron poner de relieve la ruina moral de aquella época. De ello, es fiel e inspirado testimonio la carta de Pablo a los romanos.
Ahora nos encontramos al mismo nivel, debido al mal uso de los medios de comunicación de masas, buenos en sí mismos, y también al materialismo y al consumismo, que han envenenado el mundo occidental. Creo que León XIII recibió una profecía sobre este ataque demoníaco concreto, como consecuencia de una visión, a la cual nos referimos en un apéndice de este capítulo. ¿De qué modo el demonio se opone a Dios y al Salvador, queriendo para sí el culto debido al Señor y remedando las instituciones cristianas? Por eso es anticristo y antiiglesia. Contra la encarnación del Verbo, que redimió al hombre haciéndose hombre, Satanás se vale de la idolatría del sexo, que degrada al cuerpo humano convirtiéndolo en instrumento de pecado. Además, remedando el culto divino, tiene sus iglesias, su culto, sus consagrados, a menudo con pacto de sangre, y sus adoradores, los seguidores de sus promesas. Del mismo modo que Cristo dio poderes concretos a los apóstoles y a sus sucesores, orientados al bien de las almas y los cuerpos, así Satanás da poderes concretos a sus secuaces, orientados a la ruina de las almas y a las enfermedades de los cuerpos. Ahondaremos en estos poderes al hablar del maleficio. Otro apunte sobre una materia que merecería un tratamiento más profundo, y tan equivocado como negar la existencia de Satanás es, según la opinión más extendida, afirmar la existencia de otras fuerzas o entidades espirituales. Estas entidades son ignoradas por la Biblia e inventadas por los espiritistas, por los cultivadores de las ciencias exóticas u ocultas, por los seguidores de la reencarnación o los defensores de las llamadas almas errantes. No existen espíritus buenos fuera de los ángeles, ni existen espíritus malos fuera de los demonios. Las almas de los difuntos van inmediatamente al paraíso, al infierno o al purgatorio, como fue definido por dos concilios, Lyon y Florencia. Los difuntos que se presentan en las sesiones espiritistas, o las almas de los difuntos presentes en seres vivos para atormentarlos, no son sino demonios. Las rarísimas excepciones, permitidas por Dios, son excepciones que confirman la regla. No obstante, reconocemos que en este campo no se ha dicho la última palabra. Es un terreno aún problemático. El mismo padre Lagrua habla de varias experiencias vividas por él con almas de finados a merced del demonio, y ha planteado algunas hipótesis de explicación. Repito, es un terreno aún por estudiar a fondo. Me propongo hacerlo en otra ocasión. Algunos se asombran de la posibilidad que tienen los demonios de tentar al hombre, o incluso de poseer su cuerpo, nunca el alma, si el hombre no quiere entregársela libremente, a través de la posesión o la vejación. Será bueno recordar lo que dice el Apocalipsis. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así, pues, el gran dragón fue expulsado. Aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás fue precipitada en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. El dragón, al verse arrojado a la tierra, se dio a perseguir a la mujer envuelta en el sol como en un vestido, de la que había nacido Jesús. Está clarísimo también que se trata de la Santísima Virgen, pero los esfuerzos del dragón fueron vanos. Se dedicó, por tanto, a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que observan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. De entre los numerosos discursos de Juan Pablo II sobre Satanás, reproduzco un pasaje de lo que dijo el 24 de mayo de 1987, durante una visita al santuario de San Miguel Arcángel. Esta lucha contra el demonio, que distingue con especial relieve al Arcángel San Miguel, es actual todavía hoy, porque el demonio sigue vivo y activo en el mundo. En efecto, el mal que hay en el desorden que se halla en la sociedad, la incoherencia del hombre, la fractura interior de la cual es víctima, no son sólo consecuencias del pecado original, sino también efecto de la acción devastadora y oscura de Satanás. La última frase es una clara alusión a la condena de Dios a la serpiente, como nos es narrado en el Génesis. Haré que tú y la mujer seáis enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza. No sabemos si el demonio,
está ya en el infierno, ni cuándo se produjo la lucha entre los ángeles y los demonios. Son interrogantes a los que no se puede responder sin tener en cuenta al menos dos factores: que estar en el infierno o no, es más una cuestión de estado que de lugar. Ángeles y demonios son puros espíritus. Para ellos la palabra lugar tiene un sentido distinto que para nosotros. Lo mismo vale para la dimensión del tiempo. Para los espíritus es distinta que para nosotros. El Apocalipsis nos dice que los demonios fueron precipitados sobre la tierra. Su condena definitiva aún no se ha producido, si bien es irreversible la selección efectuada en su momento, que distinguió a los ángeles de los demonios. Todavía conservan, por tanto, un poder permitido por Dios, aunque por poco tiempo. Por eso apostrofan a Jesús: «Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo». Mateo 8:29. El juez único es Cristo, que asociará a sí mismo su cuerpo místico. De tal modo debe entenderse la expresión de Pablo a los Corintios: «¿No sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles?». Es por este poder que aún ostentan por lo que los endemoniados de Gerasa, volviéndose a Cristo, le rogaban que no les mandase volver al abismo. Como había allí una gran piara de cerdos paciendo, los espíritus le rogaron que les permitiera entrar en ellos. Lucas 8. Cuando un demonio sale de una persona y es arrojado al infierno, para él es como una muerte definitiva. Por eso se opone tanto como puede, pero deberá pagar los sufrimientos que causa a las personas con un aumento de pena eterna. San Pedro es muy claro al afirmar que el juicio definitivo sobre los demonios aún no ha sido pronunciado, cuando escribe: «Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitados en el infierno, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio». También los ángeles tendrán un aumento de gloria por el bien que nos hacen. Por eso es muy útil invocarlos. ¿Qué trastornos puede causar el demonio en los hombres mientras están vivos? No es fácil encontrar escritos que traten de este asunto, también porque falta un lenguaje común en el que todos estén de acuerdo. Me esfuerzo entonces en especificar el sentido de las palabras que uso aquí y en el resto del libro. Hay una acción ordinaria del demonio que está orientada a todos los hombres, la de tentarlos para el mal. Incluso Jesús aceptó esta condición humana nuestra, dejándose tentar por Satanás. No nos ocuparemos ahora de esta nefasta acción diabólica, no porque no sea importante, sino porque nuestro objetivo es ilustrar la acción extraordinaria de Satanás, aquella que Dios le consiente solo en determinados casos. Esta segunda acción puede clasificarse de 6 formas distintas. 1. Los sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Se trata de esos fenómenos que leemos en tantas vidas de santos. Sabemos cómo San Pablo de la Cruz, el cura de Ars, el Padre Pío y tantos otros, fueron golpeados, flagelados y apaleados por demonios. Es una forma en la que no me detengo porque en estos casos nunca hubo ni influencia interna del demonio en las personas afectadas, ni necesidad de exorcismos. A lo sumo, intervino la oración de personas que estaban al corriente de cuanto ocurría. Prefiero detenerme en las otras 4 formas que interesan directamente a los exorcistas. 2. La posesión diabólica es el tormento más grave y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no de un alma, y lo hace actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y, por tanto, sin que sea moralmente responsable de ello. Esta forma es también la que más se presta a fenómenos espectaculares, del género de los puestos en escena por la película El Exorcista, o del tipo de los signos más vistosos indicados por el ritual: hablar lenguas nuevas, demostrar una fuerza excepcional, revelar cosas ocultas. De ello, tenemos un claro ejemplo evangélico en el endemoniado de Gerasa. Pero que quede bien claro que hay toda una gama de posesiones diabólicas, con grandes diferencias en cuanto a gravedad y síntomas. Sería un grave error fijarse en un modelo único. Entre muchas otras, he exorcizado a 2 personas afligidas de posesión total. Durante el exorcismo permanecían perfectamente mudas e inmóviles. Podría citar varios ejemplos con fenomenologías muy diversas. 3.
La vejación diabólica, trastornos y enfermedades desde muy graves hasta poco graves, que no llegan a la posesión, pero pueden hacer perder el conocimiento u obligar a cometer acciones o pronunciar palabras de las que no se es responsable. Algunos ejemplos bíblicos. Job no sufría una posesión diabólica, pero fue gravemente atacado a través de sus hijos, sus bienes y su salud. La mujer jorobada y el sordomudo, sanados por Jesús, no sufrían una posesión diabólica total, sino la presencia de un demonio que les provocaba esos trastornos físicos. San Pablo, desde luego, no estaba endemoniado, pero sufría una vejación diabólica consistente en un trastorno maléfico. Dice, por lo cual, para que yo no me engría por haber recibido revelaciones tan maravillosas, se me ha dado un sufrimiento, una especie de espina en la carne. Se trataba evidentemente de un mal físico, un emisario de Satanás que me abofetea, 2 Corintios 12. Por tanto, no hay duda de que el origen de ese mal era maléfico. Las posesiones son todavía hoy bastante raras, pero nosotros, los exorcistas, encontramos un gran número de personas atacadas por el demonio en la salud, en los bienes, en el trabajo, en los afectos. Que quede bien claro que diagnosticar la causa maléfica de estos males, es decir, comprobar si se trata de causa maléfica o no, y curarlos, no es en absoluto más sencillo que diagnosticar y curar posesiones propiamente dichas. Podrá ser diferente la gravedad, pero no la dificultad de entender y el tiempo oportuno para curar. 4. La obsesión diabólica. Se trata de acometidas repentinas, a veces continuas, de pensamientos obsesivos, incluso en ocasiones racionalmente absurdos, pero tales que la víctima no está en condiciones de liberarse de ellos, por lo que la persona afectada vive en continuo estado de postración, de desesperación o de deseos de suicidio. Casi siempre, las obsesiones influyen en los sueños. Se me dirá que estos son estados morbosos, que competen a la psiquiatría. También para todos los demás fenómenos puede haber explicaciones psiquiátricas, parapsicológicas o similares. Pero hay casos que se salen completamente de la sintomatología comprobada por estas ciencias, y que en cambio revelan síntomas de segura causa o presencia maléfica. Son diferencias que se aprenden con el estudio y la práctica. 5. Existen también las infestaciones diabólicas en casas, objetos y animales. No me extiendo ahora sobre este aspecto, al que aludiremos más adelante en el libro. Básteme fijar el sentido que doy al término infestación. Prefiero no referirlo a las personas, a las que, en cambio, aplico los términos de posesión, vejación, obsesión. 6. Cito por último, la sujeción diabólica, llamada también dependencia diabólica. Se incurre en este mal cuando nos sometemos deliberadamente a la servidumbre del demonio. Las dos formas más usadas son el pacto de sangre con el diablo y la consagración a Satanás. ¿Cómo defendernos de todos estos posibles males? Digamos enseguida que, aunque nosotros la consideramos una norma deficiente, en sentido estricto los exorcismos son necesarios, según el ritual, sólo para la verdadera posesión diabólica. En la realidad, nosotros los exorcistas, nos ocupamos de todos los casos en que se reconoce una influencia maléfica. Para los demás casos distintos de la posesión deberían bastar los medios comunes de gracia. La oración, los sacramentos, la limosna, la vida cristiana, el perdón de las ofensas y el recurso constante al Señor, a la Virgen, a los santos y a los ángeles, y es en este último punto donde deseamos detenernos ahora. Con gusto cerramos este capítulo sobre el demonio, adversario de Cristo, hablando de los ángeles. Son nuestros grandes aliados. Les debemos mucho y es un error que se hable tan poco de ellos. Cada uno de nosotros tiene su ángel custodio, amigo fidelísimo durante las 24 horas del día, desde la concepción hasta la muerte. Nos protege incesantemente el alma y el cuerpo. Nosotros, en general, ni siquiera pensamos en ello. Sabemos que incluso las naciones tienen su ángel particular, y probablemente esto ocurre también para cada comunidad, quizá para la misma familia, aunque no tenemos certeza de esto. Pero sabemos que los ángeles son numerosísimos, y deseosos de hacernos el bien mucho más, que cuanto los demonios tratan de perjudicarnos.
Las Escrituras nos hablan a menudo de los ángeles por las varias misiones que el Señor les confía. Conocemos el nombre del príncipe de los ángeles, San Miguel. También entre los ángeles existe una jerarquía basada en el amor, y regida por aquel influjo divino, en cuya voluntad está nuestra paz, como diría Dante. Conocemos asimismo los nombres de otros dos arcángeles, Gabriel y Rafael. Un apócrifo añade un cuarto nombre, Uriel. También de las Escrituras tomamos la subdivisión de los ángeles en 9 coros: dominaciones, potestades, tronos, principados, virtudes, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. El creyente sabe que vive en presencia de la Santísima Trinidad, es más, que la tiene dentro de sí, sabe que es continuamente asistido por una madre que es la misma Madre de Dios, sabe que puede contar siempre con la ayuda de los ángeles y los santos. ¿Cómo puede sentirse solo, o abandonado, o bien oprimido por el mal? En el creyente hay espacio para el dolor, porque ese es el camino de la cruz que nos salva, pero no hay espacio para la tristeza, y está siempre dispuesto a dar testimonio a quien quiera que le interrogue sobre la esperanza que le sostiene. Primera de Pedro 3:15. Pero está claro que también el creyente debe ser fiel a Dios, debe temer el pecado. Este es el remedio en el que se basa nuestra fuerza. Tanto es así, que San Juan no vacila en afirmar: sabemos que todo el nacido de Dios no peca, porque el Hijo de Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Si nuestra debilidad nos lleva a veces a caer, debemos inmediatamente levantarnos, ayudándonos de ese gran recurso que la misericordia divina nos ha concedido, el arrepentimiento y la confesión. Los dones de Satanás. También Satanás concede poderes a sus devotos. A veces, como el auténtico embustero que es, los destinatarios de tales poderes no comprenden inmediatamente su procedencia, o no quieren comprenderla, demasiado contentos con esos dones gratuitos. Así puede suceder que una persona tenga un don de presciencia, otros, solo poniéndose ante un folio de papel en blanco con una pluma en la mano, que escriban espontáneamente páginas y más páginas de mensajes. Otros tienen la impresión de poder desdoblarse y que una parte de su ser puede penetrar en casas y en ambientes incluso lejanos. Es muy corriente que algunos oigan una voz que a veces puede sugerir oraciones, y otras veces cosas completamente distintas. Podría continuar indefinidamente con la lista. ¿Cuál es la fuente de estos dones especiales? ¿Son carismas del Espíritu Santo o son regalos de procedencia diabólica? Y comúnmente nos preguntamos si se trata, más sencillamente, de fenómenos metapsíquicos. Es siempre preciso un estudio y un discernimiento, realizado por personas competentes en la materia, para establecer la verdad. Cuando San Pablo estaba en Tiatira, le sucedió que continuamente le seguía una esclava que tenía el don de la adivinación, y con esta peculiaridad suya, procuraba mucho dinero a sus amos. Pero era un don de origen diabólico, que desapareció inmediatamente después de que San Pablo hubo expulsado al espíritu maligno. A título de ejemplo, reproducimos algunos pasajes de un testimonio firmado por Erasmo de Bari, y publicado en Rinnovamento del Espíritu Santo, en septiembre de 1987. Las observaciones entre corchetes son nuestras. Hace algunos años, hice el experimento del juego del vaso, sin saber que se trataba de una forma de espiritismo. Los mensajes utilizaban un lenguaje de paz y hermandad. Adviértase cómo el demonio sabe enmascararse bajo apariencias de bien. Después de algún tiempo fui investido de extrañas facultades, precisamente en Lourdes, mientras desempeñaba mi misión. También este detalle es digno de destacar. No existen lugares, por más sagrados que sean, donde el demonio no pueda introducirse. Tenía las mismas facultades que en parapsicología se definen como extrasensoriales, es decir, clarividencia, lectura del pensamiento, diagnósticos clínicos, lectura del corazón y la vida de personas vivas o difuntas y otros poderes. Algunos meses más tarde se añadió otra facultad, la de anular el dolor físico con la imposición de manos, aliviando o eliminando el estado de sufrimiento. Era quizá la llamada pranoterapia. Con todos estos poderes, no me era difícil hablar con la gente. Pero después de los encuentros esa gente quedaba aturdida por lo que yo le decía,
y con un sentimiento de profunda turbación, porque la condenaba por los pecados cometidos, ya que los veía en su alma. Pero, leyendo la palabra de Dios, me daba cuenta de que mi vida no había cambiado en absoluto. Seguía siendo fácil presa de la ira, lento para el perdón, propenso al resentimiento, susceptible ante la ofensa, tenía miedo de cargar con mi cruz, tenía miedo de la incógnita del futuro y de la muerte. Después de una larga peregrinación y tormentosos pesares, Jesús me orientó hacia la renovación. Aquí, he encontrado algunos hermanos que han rogado por mí, y ha resultado que lo que me había sucedido no era de origen divino, sino fruto del maligno. Puedo testimoniar que he visto la potencia del nombre de Jesús. He reconocido y confesado mis pecados del pasado, me he arrepentido, he renunciado a toda práctica oculta. Estos poderes han cesado y he sido perdonado por Dios. Por eso le estoy agradecido. No olvidemos que también la Biblia nos proporciona ejemplos de idénticos hechos extraordinarios, realizados por Dios o el demonio. Algunos prodigios que Moisés, por orden de Dios, realiza delante del faraón, son realizados también por los magos de la corte. He aquí por qué el hecho en sí, tomado aisladamente, no es suficiente para explicarnos la causa cuando se trata de fenómenos de esta índole. Añado que con frecuencia, las personas afectadas por trastornos maléficos poseen sensibilidades particulares. Entienden inmediatamente si una persona está imbuida de negatividad, prevén acontecimientos futuros, a veces tienen una notable tendencia a querer imponer las manos a personas psíquicamente frágiles. Otras veces tienen la impresión de poder influir sobre los acontecimientos del prójimo, augurando el mal con una perversidad que sienten en sí mismas, casi con prepotencia. He visto que es preciso oponerse a todas estas tendencias y vencerlas para poder llegar a la curación. Apéndices. La visión diabólica de León XIII. Muchos de nosotros recordamos cómo antes de la reforma litúrgica debida al Concilio Vaticano II, el celebrante y los fieles se arrodillaban al final de la misa para rezar una oración a la Virgen y otra a San Miguel Arcángel. Reproducimos aquí el texto de esta última, porque es una hermosa plegaria que todos pueden rezar con provecho. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, contra las maldades y las insidias del diablo sé nuestra ayuda. Te lo rogamos suplicantes, que el Señor lo ordene, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, vuelve a lanzar al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. ¿Cómo nació esta oración? Transcribo lo publicado por la revista Efemérides Litúrgique en 1955. El padre Domenico Peccenino escribe, no recuerdo el año exacto. Una mañana el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra, de agradecimiento, como era habitual. De pronto, le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla, absolutamente demudado, algo extraño, algo grande le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán, se levanta, se le ve encaminarse hacia su despacho privado, los familiares le siguen con premura y ansiedad. Le dicen en voz baja si necesita algo. «Santo Padre, ¿no se siente bien?» Responde que nada, pero al cabo de media hora, hace llamar al secretario de la Congregación de Ritos, y dándole un folio, le manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del mundo. ¿Qué contenía? La oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo, con la súplica a María y la encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. En aquel escrito, se ordenaba también rezar esas oraciones de rodillas. La oración antes incluida, que también había sido publicada en el periódico La Settimana del Clero, el 30 de marzo de 1947, no cita las fuentes de las que se tomó la noticia. Pero de ello resulta el modo insólito en que se ordenó rezar esa plegaria, que fue expedida a los obispos diocesanos en 1886. Como confirmación de lo que escribió el padre Peccenino, tenemos el autorizado testimonio del cardenal Nasalli Rocca,
que en su carta pastoral para la Cuaresma, publicada en Bolonia en 1946, escribe: León XIII escribió él mismo esa oración. La frase «los demonios, que vagan por el mundo para perdición de las almas» tiene una explicación histórica, que nos fue referida varias veces por su secretario particular, Monseñor Rinaldo Angeli. León XIII experimentó verdaderamente la visión de los espíritus infernales que se concentraban sobre la ciudad eterna, Roma. De esa experiencia surgió la oración que quiso hacer rezar en toda la Iglesia. Él la rezaba con voz vibrante y potente. La oímos muchas veces en la Basílica Vaticana. No solo esto, sino que escribió de su puño y letra un exorcismo especial, contenido en el ritual romano. El Papa recomendaba a los obispos y sacerdotes que rezaran a menudo ese exorcismo en sus diócesis y parroquias. Él, por su parte, lo rezaba con mucha frecuencia a lo largo del día. Resulta interesante también tener en cuenta otro hecho, que enriquece aún más el valor de aquellas oraciones que se rezaban después de cada misa. Pío XI quiso que al rezarlas se hiciese con una especial intención por Rusia, alocución del 30 de junio de 1930. En esa alocución, después de recordar las oraciones por Rusia a las que había instado también a todos los fieles, en la festividad del Patriarca San José, 19 de marzo de 1930, y después de recordar la persecución religiosa en Rusia, concluyó como sigue: Y a fin de que todos puedan, sin fatiga ni incomodidad, continuar en esta santa cruzada, disponemos que esas oraciones que nuestro antecesor de feliz memoria, León XIII, ordenó que los sacerdotes y los fieles rezaran después de la misa, sean dichas con esta intención especial, es decir, por Rusia. De lo cual los obispos, y el clero secular y regular, tendrán cuidado de mantener informados a su pueblo y a cuantos estén presentes en el santo sacrificio, sin dejar de recordar a menudo lo antedicho. Civiltà Católica, 1930, volumen 3. Como se ve, los pontífices tuvieron presente con mucha claridad la tremenda presencia de Satanás. La intención añadida por Pío XI apuntaba al centro de las falsas doctrinas sembradas en nuestro siglo, y que todavía hoy envenenan la vida no sólo de los pueblos, sino de los mismos teólogos. Si luego las disposiciones de Pío XI no han sido observadas, es culpa de aquellos a quienes habían sido confiadas. Desde luego, se integraban perfectamente en los acontecimientos carismáticos que el Señor había dado a la humanidad mediante las apariciones de Fátima, aun siendo independientes de ellas. A la sazón, Fátima todavía era desconocida en el mundo.